Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Buenas noches, estamos de nuevo aquí con ustedes, un día más, una noche más en Grado 33. El día de hoy el tema que vamos a tratar es cómo triunfar en la vida con el doctor Odilon González, que tiene a bien acompañarnos un jueves más, que ya es el segundo consecutivo. El tercero consecutivo, muy bien. Y obviamente todos los programas que solemos desarrollar con él son temas sumamente interesantes que nos ayudan a desarrollar, ahora sí que valga la redundancia, nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento individual, y esperemos que nos acompañen. El día de hoy estamos con la ausencia de Salvador, que esperemos que cumpla con esa encomienda que tiene. Por razones de trabajo no está aquí con nosotros el día de hoy. Y un saludo también al maestro Chávez, que seguramente por ahí nos está viendo, y a todas las personas que nos acompañan tanto en controles como en la producción, a Barovero, al productor Efraín Rodríguez, a Brandon en los controles. Y doctor, pues empezamos de lleno con el tema, porque realmente luego siempre andamos sintiéndonos como que nos dejamos muchas cosas en el camino. Sí, gracias Francisco, buenas noches a todos. Pues ante esta situación de las distintos vertientes o panoramas que la vida nos ofrece, hay uno que es muy importante, que es ¿cómo puedo triunfar yo en mi existencia? Esto es muy interesante porque el éxito de nuestra vida, que es uno de los tantos pormenores que tenemos que cumplir nosotros, es un aspecto bastante interesante porque vamos a tratar de brindar en esta hora de conversación, en esta hora de diálogo, ciertas herramientas que nos permitan a nosotros aplicarlas en nuestra vida particular. Y de entrada, Francisco, por ejemplo, te comentaré a ti, le comentaría a nuestros radioescuchas, que si uno realmente quiere triunfar en su existencia, debe de aprender o debe de empezar por ser sincero consigo mismo. La sinceridad es un perfume, es una fragancia que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. Una persona que no es sincera consigo misma se miente. Y si yo me miento a mí mismo, pues obviamente no voy a tener una correcta interrelación con los demás. Entonces, para ser sincero conmigo mismo, lo que yo tengo que hacer es empezar a reconocerme. Y reconocerme en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad, y en la relación que yo tengo conmigo mismo. A veces nosotros tenemos, entre comillas, una aparente comunicación favorable con los demás, pero no tenemos una correcta comunicación con nosotros mismos. Y esto viene a ser un tropiezo en nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos por aprender a reconocernos, si nosotros empezamos por aprender a hacer una autocrítica, entonces esta herramienta nos permitiría de algún modo dar un gran paso en nuestra vida. Entonces, ser sincero consigo mismo es un punto medular para que nosotros podamos tener cierto éxito en nuestra existencia. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor. Y es es el primer paso, ¿no? El ser sincero con uno mismo, pero también es un gran paso, porque en realidad, dada el ambiente en el que solemos crecer como individuos, tiende siempre a el entorno y el ambiente en el que nos vamos desenvolviendo tiende
a hacernos mentirosos. Claro, sí, de hecho, la peor mentira que uno se puede hacer es la mentira contra uno mismo, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a ser hipócritas, a disfrazar, a encubrirnos, entonces esto no nos permite una transparencia de nuestra conciencia. Y si nosotros queremos realmente cristalizar algo trascendente en nuestra vida, siempre tiene que entrar la conciencia a trabajar. El enfoque de nuestras pláticas que hemos brindado aquí a través de esta estación, pues simplemente va encaminado a que nuestra conciencia se exprese. Y cuando la conciencia se expresa, pues obviamente puede crear cosas muy trascendentes en nuestra vida. Por ejemplo, si yo me miento a mí mismo, pues es muy fácil que yo mienta a los demás. Y a veces nosotros, mentirle a los demás es juzgarlos. Es decir, yo voy a criticar a alguien para ponerme arriba de ese alguien. Eso es lo que uno piensa, pero realmente cuando uno juzga a alguien se está criticando más hacia sí mismo, y esto impide tener buenos negocios, esto impide tener buenas relaciones, esto impide lograr el éxito de nuestra vida. Entonces necesitamos, antes de querer corregir a otro, empezar por corregirnos a nosotros mismos. De hecho, corregir a otros es hasta cierto punto riesgoso o peligroso, como se dice, pero si nosotros, por ejemplo, aprendemos a dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor propio, y somos más sinceros, somos más transparentes, somos más coherentes con nosotros mismos, que es una palabra que ya hemos repetido mucho. O sea, la coherencia emocional es algo que es básico en nuestra vida. Entonces, porque por ejemplo, una persona que critica a otro, pues ciertamente a veces como que existe cierto rechazo de los demás. Por ejemplo, si yo hablo mal de un compañero de trabajo, resulta ser que voy a crear una resistencia por parte de mi compañero, y esto no va a generar un ambiente de trabajo. Si yo estoy en una junta con empresarios y yo hablo a escondidas o por acá a hurtadillas mal de otro empresario, pues esto va a generar cierto rechazo de aquel inversionista, y entonces no me va a permitir tener un éxito trascendente en este caso en mi vida. Y más pleno, ¿no? En dado caso. Claro. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de estas personas que se mienten a sí mismas y que por ende tienen estas complicaciones en sus empresas, en sus trabajos, ¿cuál sería la herramienta principal para que ellos empiecen a darse cuenta que están mintiéndose? Primero, repito, es autoindagarnos. La autoindagación me permite entender que la persona a la que yo critico, la persona a la que yo juzgo, debe de reflejarme en mi vida, que es mi propio espejo. Es decir, en las herramientas psicológicas, emocionales, holísticas que existen, está demostrado científicamente que yo no puedo ver más allá de lo que yo soy. Esto ya lo hemos hablado en otras clases, pero lo repito, o sea, el mundo que nosotros percibimos es el mundo que nosotros proyectamos. Y el mundo que nosotros proyectamos está fundamentado en los programas, en la información, en mi educación, en la información que han tenido mis padres, en las experiencias que ha habido en la familia, y a través de esos filtros yo voy a interpretar lo que estoy viendo allá afuera. Entonces, por lo tanto, mi percepción es completamente equivocada. Ahora, si yo me miento, si yo estoy mintiéndome a mí mismo, pues eso es un autoengaño. Y este autoengaño, o esta falacia, o este sueño que yo tengo, esta hipnosis que yo tengo sobre mi propia imagen, no solamente me daña a mí, sino también proyecto unas circunstancias completamente desfavorables para mi vida. Por ejemplo, yo me puedo considerar un buen padre, o me puedo considerar un buen trabajador, o me puedo considerar inclusive un buen esposo, pero resulta que aunque yo me considere así, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con los hijos, tengo problemas en el trabajo. Y esos son los focos rojos que tenemos que aprender a visualizar. Y ahí entonces eso es un parámetro para que nosotros nos demos una idea de que algo está mal. Einstein decía, si todas las sumas que tú haces siempre te da lo mismo, algo está mal. Como decían, doctor, cuando yo soy el que tiene problemas aquí, allá y acullá, y debo de cuestionarme si soy yo el que está mal o todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, siempre es más fácil. Esto es muy interesante porque siempre es más fácil culpar a otros. Uh-huh. Y siempre es más fácil corregir a otros. Es decir, la mujer quiere corregir al marido, o el hombre quiere corregir a la mujer, o el patrón quiere corregir a los empleados, o el empleado quiere corregir al patrón.
Entonces, siempre esta es una característica psicológica de nimiedad, de carencia, en donde pensamos que es más fácil corregir a otros que corregirnos a nosotros. Y corregirnos a nosotros mismos es una obra colosal y es el mejor camino que nosotros podemos escoger. Y es algo que nunca termina uno de hacer, doctor. O sea, en toda su vida hay que estarse corrigiendo cosas. Y algo que mencionaba usted que se me hizo muy, muy, muy interesante es que este paradigma con el que crecemos de que todo viene de afuera, puede ser ese precisamente parte de ese problema, que por decir, sabemos que en el caso de la iglesia, que ahora tratamos este tema esta semana, se nos dice el paradigma es que nosotros solo podemos conseguir acercarnos a Dios a través de los sacerdotes, claro, ¿no? Y que nosotros solo podemos conseguir, por ejemplo, en la economía, un bienestar a través de el Estado. Sí, esas son creencias. Sí, claro. Y nosotros tenemos muchísimas creencias. Y como tú dices, o sea, romper esos paradigmas debería de ser algo que pues, o sea, un reto para nosotros, tratar de darnos la oportunidad de ver qué hay más allá de las creencias que yo tengo. Y cuando uno rompe estas creencias a través de una autoindagación, de entender que no estoy pensando como yo quiero pensar, porque a lo mejor yo como hijo, puedo pensar de que invertir, no sé, en poner un puesto de hacer una empresa de papas, me puede ir muy mal. Pero a lo mejor si yo me aviento ahí, lo logro. Tengo un amigo, un gran amigo mío que me cuenta la experiencia de su hija, que la hija le decía que siempre quería ser bailarina. Y él dice, no, tú tienes que ser psicóloga. Y entonces su hija cuando termina le da el título de psicóloga y dice, pues yo me voy a estudiar bailarina. Y actualmente tiene un centro de danza que es el número 1 de la ciudad donde ella está. Pero entonces ella rompe ese paradigma, rompe esa creencia y logra trascender esta información y triunfa. Aquí hay algo muy interesante en relación a nuestro trabajo. Generalmente en los trabajos, como hay competencia, ¿sí? Y esta competencia no es biológica. Esta competencia no es un funcionalismo normal. No es algo de instinto. No, el ser humano piensa que es igual y que actúa por supervivencia, que esto es la parte más interesante, pero no es biológico. O sea, el cuerpo siempre se va a enfermar. El cuerpo siempre va a reaccionar, el inconsciente siempre nos va a dar un toque de alerta cuando nosotros estamos en competencia. El ser humano, y esto lo demuestra la biología de nuestro cuerpo y lo demuestra la naturaleza, siempre está en colaboración, siempre. Entonces, en nuestro trabajo deberíamos de actuar así. Si yo quiero tener éxito en mi trabajo, lo que tengo que hacer es buscar la forma de colaborar. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, tú me dices, yo tengo estudios de fotografía, tengo estudios de computación, y entonces, pero si tú colaboras conmigo, pues podemos editar un buen programa en este caso, ¿no? A lo mejor yo no tengo las habilidades que tú tienes, pero yo tengo la capacidad de hablar, por ejemplo, en público. Entonces, hacemos un equipo. Y esto es lo que a veces a nosotros se nos olvida. En muchas empresas, en muchos trabajos, siempre el ser humano está en competencia, y esto es desgastante. Y no solo eso. Primero, el trabajo que yo hago no me gusta. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en algo que no me gusta, me desgasto. ¿De acuerdo? Segundo, el trabajo que yo hago estoy en competencia. Eso también me desgasta. Y cuando me desgasta lo que hago y cuando me desgasta porque estoy compitiendo para ser el mejor en mi empresa, entonces esto me genera un cansancio extremo. ¿Me explico? Y este cansancio me lleva a la excitación de mi sistema nervioso, y esta excitación me va a llevar a un punto que es muy interesante, que se llama la neurastenia. ¿Cuántas personas no llegamos de nuestros trabajos cansados, desgastados, de mal humor, y en la empresa estamos hasta el tope del trabajo, y entonces llegamos a un límite, y ese límite es la neurastenia, y esa neurastenia produce obviamente ciertas enfermedades en nuestro cuerpo sube la presión, hay migraña, etcétera, etcétera. Claro que sí, doctor. Pues vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con este tema sumamente interesante.